Y es que creo que cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios está haciendo en su iglesia, vamos a empezar a entender y vamos a poder empezar a dimensionar cómo es que Dios, en medio de lo que está trabajando en su iglesia, Dios está preparando a su iglesia para algo. Y debemos tener bien claro, mis amados hermanos, que el Señor viene por una iglesia que esté pura, sin mancha, por una iglesia que lave constantemente sus vestiduras en la sangre del Cordero en este tiempo. Pues de no hacerlo en este tiempo, la iglesia va a tener que lavar sus vestiduras en el periodo de la tribulación. Entonces, tenemos que estar claros de que hay una iglesia novia que va a ser arrebatada antes de que empiecen a suceder cosas terribles en la tierra. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús, cuando dio la instrucción a sus discípulos para que oraran, él lo que les dijo fue oren, pero oren para ser hallados dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre la tierra. Eso quiere decir que mi oración debe ser constantemente que el Señor me tenga por digno, porque ningún esfuerzo humano, mi amado hermano, va a provocar que tú puedas dar un crecimiento delante de la presencia de Dios. Ahora, la Biblia nos narra que el Señor desde tiempo antiguo ha venido a la tierra a buscar por lo menos cosas diferentes. Él ha venido a buscar cosas, Él ha venido a buscar actitudes y Él ha venido a buscar personas. Por ejemplo, cuando usted lee Ezequiel 22:30, la Biblia dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Si usted lee de otras versiones, dice: yo busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo encontré. Ahora, mire qué impresionante es esto entonces, porque es decir que el Señor desde tiempo antiguo empieza a buscar, mi amado hermano, algo en medio de nosotros. Dios empieza a buscar algo en nuestros corazones y verdaderamente lo que Él empieza a buscar es que nosotros empecemos a ceder áreas de nuestra vida que durante mucho tiempo nos ha sido difícil entregar. Ahora, por ejemplo, la Biblia dice la palabra de Dios, ¿quién como Jehová nuestro Dios? No sé si alguien me puede ayudar ahí a encontrar el versículo y compartirlo, pero dice la Biblia: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos? Y sigue el verso y dice: y se humilla a mirar entre el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Entonces, mire qué impresionante es esto, porque quiere decir entonces que gran parte de lo que Dios está buscando es quien esté metido en el polvo y quien esté metido en el muladar. O sea que Él siempre ha venido a buscar algo. Ahora, y lo interesante de esto y lo impresionante de esto, y espero que me esté siguiendo aquí, mi amado hermano, es que no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer para que la gracia o el favor de Dios se incline más hacia mí. Porque la Biblia dice que Él nos va a amar de pura gracia. Ahí está, gracias. Bueno, ese es Ezequiel 22:30. Ahí está, Salmo 113:5. Gracias, Silvita. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta, qué impresionante, del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Mire qué impresionante. Pero el verso 8 sigue diciendo: para sentarnos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Ahora, pero note que lo que Dios está haciendo es que Él está buscando. Ahora, cuando yo empiezo a ver lo que la Biblia dice, ahí está la versión que le decía, mire, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ahora, ya usted sabe que el hecho de ponerse en la brecha no es un juego, sino que es un tema más delicado, pero
lo que quiero que veamos y que nosotros estemos bien conscientes es de que hay etapas en las que Dios empezó a buscar ciertas cosas. Mire esa versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra y levanta del polvo al pobre y a los necesitados del basurero. ¿Cuántos necesitados hay aquí, hermano? Yo mi vida estaba metido en un basurero y aún siendo cristiano, yo estaba metido en el basurero, pero mire, más fuerte aún siendo ministro, estaba metido en el basurero. Ahorita corre cara de susto. Él metido en el basurero, yo estaba metido en el basurero. Y el Señor tuvo a bien inclinarse, buscarme, destruir todo lo que había en mi corazón para darme la oportunidad una vez más de buscarle y de servirle. Ahora, cuando yo empiezo a ver la Biblia, entonces, yo me doy cuenta de que así como Dios ahí en Ezequiel 22:30 estaba buscando algo, también la Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo vino a buscar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mire qué impresionante. Yo podría decir que el Hijo vino a buscar pecadores. Lo que el Hijo anda buscando es pecadores. Mire qué impresionante. Eso es lo que busca el Hijo. Mire lo que dice Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces eso quiere decir que de los que estamos aquí en el Zoom, y de los que están aquí en Facebook, éramos pecadores. Y Él los vino a buscar. O sea, nadie era tan justo como para pensar que no merecía ser salvado por el Hijo. Pero por el otro lado, viene el Padre y el Padre busca adoradores. Ahora, mire qué impresionante es esto. Nosotros la mayor parte del tiempo nos confundimos y creemos que lo que Dios está buscando, Dios el Padre, es adoración, y Él no está buscando adoración. Él lo que está buscando es verdaderos adoradores. Juan 4:23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. O sea, mire qué impresionante. Entonces el Hijo viene a buscar pecadores. El Padre anda buscando adoradores. Ahora, lo impactante es que también el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos, capítulo 6, anda buscando algo. El Espíritu Santo anda buscando quien le sirva. Entonces ahí tiene usted la Trinidad de Dios buscando algo en nosotros. Ahora, lo que yo tengo que entender es que en medio de lo que yo estoy pasando, porque mire hermano, mire pues, yo quiero que veamos algo que es bien importante aquí. El Señor en su bendita misericordia nos exige a nosotros que aprendamos lo que es misericordia. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, no voy a entrar en el término de qué es misericordia, no. Yo te voy a preguntar a ti, ¿cuánta misericordia has hecho tú? Mire qué impresionante es esto. Porque cuando yo empiezo a ver lo que la Biblia me enseña, yo estoy aquí en la tierra para dar una estatura, para dar una talla. Efesios capítulo 4 lo dice así. Yo no vine a la tierra para hacer dinero. Yo no vine a la tierra para tener una vida lujosa. Yo vine a la tierra para dar la estatura plena del varón perfecto que es Cristo Jesús, y para que entonces yo pueda, en medio de lo que yo estoy pasando, en medio de lo que yo estoy viviendo, crecer para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado, como decía el apóstol Pablo.
Y como decía aquel coro de antaño, ¿verdad? Yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Y quiero amar a aquel que me hizo sentir amado. Yo quiero vivir para servir, amar y adorar a Jesús, mi amado. Eso es lo que yo tengo que hacer. O sea que yo debiese invertir más tiempo en ser restaurado y limpiarme que en andar buscando algo terrenal. Ahora, mire qué impresionante es esto. Esa fue la razón por la cual, cuando Jesús empezó a reprender, cuando Jesús empezó a reprender a Satanás, que Jehová lo reprenda, él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, el tema aquí es que como nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que mientras más servimos, más santos somos. Eso no puede ser así. Porque hay quienes piensan que mientras más ocupados están sirviendo a Dios, más santos son o más espirituales son. Y eso lo único que ha provocado es que los corazones de las personas que se creen espirituales estén más alejados de Dios que nunca. Ahora, ¿qué es lo que el Señor anda buscando? Porque hoy vamos a hablar de cómo ser expertos en los tiempos. Ya el día, si usted no pudo escuchar el mensaje del día martes, vaya y ahí está en nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook, ahí está, búsquelo, los días de Lot, y ahí pusimos como la base de lo que Dios quería hablarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque si yo le digo a usted siervo, ¿en qué piensa? Le aseguro que lo primero que piensa es en un pastor. Bueno, a menos que alguien no, ¿verdad? Y tal vez solo yo estoy engañado. Pero verdaderamente Dios anda buscando algo. Dios, cada vez que viene una crisis a tu vida, cada vez que viene una crisis, cada vez que viene algo que te confronta, cada vez que viene algo que te hace sentir incómodo, es porque Dios anda detrás de algo en tu corazón. Entonces, en lugar de andar preguntando, ay, ¿qué será lo que yo hice? ¿Y qué será? Empieza a preguntar qué es lo que Dios quiere. Cada vez que Dios te saca de una zona de confort, tenés que empezar a pensar de qué anda Dios detrás de ti. ¿Qué es lo que Él anda buscando que le demos? ¿Qué es lo que Él anda buscando que nosotros le entreguemos? Mire, hermano, esta semana ha sido para mí un tanto compleja porque me he dado cuenta de que hay áreas en mi vida que aún están así como que muy a flor de piel. Y por más que oro, por más que trato de buscar a Dios y entregarle, de repente mi naturaleza carnal empieza a salir otra vez. Y cuando sale otra vez, arruino todo. Lo arruino todo. Entonces tengo que ir delante de la presencia de Dios y le tengo que empezar a decir: Señor, ¿de qué me estás llamando la atención para que yo te entregue? Mire qué impresionante. Mire, gracias Silvita. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mire qué impactante. Ahí no dice que sin embargo, yo lo que hago es esforzarme por ser apóstol. No, él dice: aquello para lo cual fui alcanzado está en Efesios capítulo 4, para dar la estatura plena del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y cuando usted lee Filipenses capítulo 2, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que una de las características que hubo en Cristo Jesús y que el apóstol nos dice a nosotros que debiésemos tener es: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el ser como igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino se despojó temporalmente de sus privilegios como Dios y se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo para llegar a presentarse en sacrificio, y un sacrificio de cruz. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros seamos humildes. Pero ¿qué es lo primero que nos empieza a pasar a nosotros? Que nos empezamos a llenar de orgullo. Claro, a nosotros los que predicamos, ¿verdad? Ustedes que oyen, no, ustedes, Dios mío. Pero quizás Dios, con lo que te está haciendo vivir, anda buscando que te humilles.
Y te voy a decir por qué. ¿Tiene su Biblia ahí? No. Mire, vamos a leer un versículo. Bueno, ya leímos la Biblia, hermano, pero vamos a leer un versículo, como hay quienes después dicen que no uso la Biblia. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Voy a leer una Biblia, una versión de una Biblia. Oiga lo que dice esta Biblia. Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. Y yo los nombraré como vuestros jefes. Entonces, ¿qué anda buscando Dios? Ya dijimos que el Hijo busca pecadores, que el Padre busca adoradores y que el Espíritu Santo busca quien le sirva. Gracias, Jonás. Hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento. Entonces Dios anda buscando tres cosas: que sean sabios, que sean entendidos y que sean expertos. Ahora, esto quiere decir entonces que recuerde usted que la Biblia dice en Lucas 17:10 que cuando nosotros hagamos solo lo que nos piden, digamos que somos siervos inútiles. Eso quiere decir que Dios espera que nosotros hagamos más allá de lo que nos piden. Es decir, que nos volvamos expertos. Entonces, cuando yo empiezo, me está siguiendo mi amado hermano, cuando yo empiezo a ver en la Biblia, una de las cosas que yo tengo que entender y que yo tengo que buscar es que yo tengo que llegar a ser un experto. Porque eso anda buscando Dios. Ahora, por ejemplo, si yo te hablara a ti, por ejemplo, viene Dios y dice, yo voy a buscar expertos en la guerra. ¿Está siguiéndome, mi amado hermano? ¿Sí me escuchan? Es que veo que como, bueno, espero que sí. Levánteme su manita ahí. Va. Ya me quedo tranquilo. Entonces, mire pues, viene Dios y Él anda buscando cierta clase de yo ver lo que la Biblia dice. Me doy cuenta de que el Señor anda buscando gente que busque ser perfeccionada en Dios y que no se crea que ya lo alcanzó todo. ¿Sabe usted que uno de mis problemas principales hace años es que yo me creía que yo ya estaba en una estatura intocable? Y el tema es que en ese momento el Señor me hizo ver que yo no estaba ni siquiera a la mitad de lo que era la perfección, de lo que según yo creía. Entonces, Dios lo que quiere es que yo sea experto en cosas. O sea, Dios no quiere que yo actúe mediocremente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que cuando el apóstol Pedro le llegó a preguntar a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano la ofensa, por qué cree usted que Jesús le dijo lo debes perdonar hasta 70 veces 7? Porque lo que él quería era que el apóstol Pedro fuera experto en perdonar y que él perdonara hasta 70 veces 7. Qué impactante, ¿verdad? Por eso es que yo debo ser experto en perdonar, porque si yo no perdono, a mí tampoco me van a perdonar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el requisito para que a mí Dios me perdone una ofensa es que yo perdone las ofensas. El pecado lo perdona Dios, pero la ofensa la debo perdonar yo. Porque para perdonar una ofensa, lo primero que yo tengo que hacer es ser humilde. Mire qué interesante.
Por eso cuando usted lee la historia de aquel rey llamado Usías, dice la Biblia que el favor de Dios estaba con él, hermano. El favor de Dios estaba con el rey Usías, porque Dios le reveló diseños de armas de guerra, Dios le reveló diseños de unas herramientas para lanzar piedras, Dios le reveló muchas cosas a Usías. El problema es que de repente, debido a todo lo que Usías hacía, el corazón del rey Usías se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria. Y entonces cuando él se hizo fuerte, dice, entonces ahora yo tengo que entender que yo voy a ser fuerte cuando soy débil. Entonces dice en la Biblia que pareciera ser, porque cuando usted lee después más adelante, dice la Biblia, el año en el cual murió el rey Usías, yo vi al Señor. Entonces pareciera ser que lo que nos impide ver al Señor es el síndrome de Usías, que es la altivez. Entonces, por eso Dios quiere que yo sea experto en ciertas cosas. Le voy a hacer una pregunta. ¿En qué fue experimentado Jesús? A ver, usted que lee la Biblia. ¿En qué fue experimentado Jesús? ¿Está aquí conmigo o no? Ayúdeme pues, porque si no, me siento que estoy como un monólogo. Muy bien. Varón experimentado en quebrantos. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Será que a nosotros nos van a empezar a quebrantar? Porque eso dice la Biblia. Hoy no veo a Chepito aquí, ¿verdad? Lo voy a anotar para ponerle puntos menos. Pero, mire pues, varón experimentado en quebrantos. Gracias, Silvita. Gracias, Arlene. Ahora, mire qué impresionante es esto. Porque quiere decir que entonces a mí el Señor me va a llevar constantemente a un punto de quiebre, donde haya quebrantamiento en mi corazón. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que yo entienda? Ok. Entonces decirle que ya le vamos a quitar el tache. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Porque cuando yo empiezo a ver que lo que yo tengo que buscar es entender que debo ser sabio, entendido y experto, ahí es en donde va a empezar el trato para mi vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros en determinado momento empezamos a creernos autosuficientes. Entonces, ¿qué anda buscando Dios? Gente que sea sabia, entendida y experta. Algo así como que va a venir el Señor y te va a preguntar, ¿cuál es tu expertise? Mire qué impresionante, pues. Ahorita voy a entrar al tema. Todo esto fue la introducción. Ahora mire, cuando usted lee Deuteronomio 1:13, que Jonás nos lo puso ahí, yo tengo que empezar a entender que yo voy a tener que empezar en mi caminar a buscar el ser sabio. Pero la Biblia enseña y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire qué impresionante. Quiere decir que lo primero que yo tengo que hacer para empezar a ser experto es ser temeroso. Y cuando yo soy temeroso, entonces mi corazón ya no es contratable para ciertas cosas. Entonces, mire qué hermoso es esto.
Primer característica, sabios. Primer requisito para ser sabio, ser temeroso de Dios. La evidencia de la sabiduría es ser temeroso de Dios. ¿Usted quiere ver si alguien de verdad está aplicando la sabiduría de Dios? Mire si es temeroso de Dios. Y cuando digo temeroso de Dios, no es aquellos que tiemblan, ¿verdad? Ay, es que a mí me da miedo Dios. No. Temeroso de Dios es así. ¿Se recuerda usted? La otra vez hablábamos con mi esposa y me quedé meditando mucho en eso. Porque ella me decía, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Que donde estaban aquellos dos hombres orando, que era un publicano, creo, y un fariseo. Dice que el fariseo oraba para sí mismo, dice. Yo me quedé pensando y dije, Dios mío, ¿cuántas veces yo he orado para mí mismo? En tanto que el otro, si tienen por ahí el versículo y me ayudan a copiarlo ahí en el chat, en tanto que el otro dice la Biblia que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo y que lo único que decía era, Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio, sé propicio, sé propicio, sé propicio. Porque no oraba para sí mismo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Gloria a Dios, así como está haciendo mal en ahí, poner los tips así, para que a los que se les van algunas cosas las puedan leer ahí. Debemos empezar a dejar de decir para nosotros mismos. Entonces, número 1, la evidencia de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien no tiene temor de Jehová, entonces lo que tiene es una sabiduría que es de origen diabólico, porque así lo dice la Biblia en Santiago. Ahí está, mire, Lucas 18:9. Dijo asimismo a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba en su interior. ¿Qué Biblia pusiste ahí? Mire qué impresionante. Oraba en su interior. A la que impresionante está, ¿verdad? Muy bien, Jonás. Eso, ese cabal justo. Pero voy a seguir leyendo aquí. De esta manera, oh Dios, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Mire qué impresionante. Ese sí tenía un buen concepto de sí mismo. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. Verso 13. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aún los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes en el pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí que soy un pecador. Mire qué impresionante. Pero lo que puso Jonás aquí está mejor, ¿eh? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Mire qué impresionante, hermano. Cuando mi esposa me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, por supuesto me bateó a mí, ¿verdad? Me dio en la nuca. Porque creo que todos debemos empezar a considerar. ¿Se da cuenta lo que el fariseo hacía? Estas son mis obras, mira Dios. Ayuno 2 veces por semana. Doy los diezmos de todo. No soy como ese publicano. Y el otro, arrepentido en su corazón. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, la pregunta aquí es, ¿de cuáles seremos nosotros? Yo creo que aquí hay que empezar a ir a orar usted. Y hay que empezar a buscar de quién, de cuáles soy yo. ¿De cuál será usted? No me conteste. Eso sí, mejor dígaselo para sus adentros como el fariseo. Pero sigamos aquí. Entonces, el sabio debe ser temeroso de Dios. El entendido, y eso usted lo puede buscar en la Biblia, porque la característica de los entendidos es que dan fruto, porque la parábola dice que cuando la semilla cae, el que la entiende
produce fruto. Pero por otro lado, el que es experto consigue ser experto únicamente a través de una unción que proviene del corazón de Dios, como le sucedió a Bezaleel. Ahora, sí, hermano, pero usted dijo que eran entendidos, expertos en discernir los tiempos. Sí, ahorita. Espéreme un rato. Porque ahora yo tengo que ver lo que la Biblia dice. Que yo tengo que ser como los hijos de Isaacar. Entonces dice la Biblia. En la Biblia está primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice la Biblia. Los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, lo que la Biblia me empieza a enseñar a mí es que debo empezar a ser experto en entender los tiempos. No, por favor, quiero que en el nombre de Jesús comprendamos esto. Y ahí mal en el tercer punto es que el experto tiene la unción del Espíritu de Dios, porque hay un derramamiento de esa unción. Ahora, cuando yo empiezo a entender esto, yo tengo que saber que yo necesito entender lo que la Biblia dice que yo debo alcanzar. Salmo 119, verso 130. Gracias, Silvita. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a su palabra. Yo necesito entender cuáles deben ser las características para que yo empiece a entender lo que estoy viviendo. Porque, mire, hermano amado, uno a veces, ¿verdad? Uno a veces dice, ay, Señor, yo como quiero saber qué viene para mi vida. Yo como quisiera, Señor, que me dieras lo material. Yo como quisiera que me dieras esto. Yo como quisiera que me dieras aquello. Y en eso desperdiciamos nuestro tiempo de oración. Pero como le dije la otra vez, en Eclesiastés hay 28 tiempos que nosotros debemos aprender a discernir. 28. O sea que nosotros debemos empezar a discernir los tiempos, basado en lo que dice Eclesiastés. Hay un tiempo para recoger piedras. Hay un tiempo para tirar piedras. Hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para nacer. Hay un tiempo para morir. Entonces, como yo le decía en esa ocasión, ¿nacer para qué? ¿Nacer a qué? ¿Y morir a qué? Dios va a andar buscando que seas experto. Dios va a andar buscando que tú tengas las características que la Biblia dice. Cuando usted lee Éxodo 28:3, dice la Biblia, propondrás este trabajo a todos estos hombres expertos, a los cuales he llenado yo del espíritu de inteligencia. Y eso es lo que decía a líneas atrás Michelle, al igual que Daniel. Mire, lea Eclesiastés 3, desde desde el verso 1. Ahí hay 28 tiempos que nosotros debemos entender. Tiempo de rasgar, tiempo de unir, tiempo de callar, tiempo de hablar. Lo que pasa es que nosotros solo el tiempo de hablar nos gusta y no buscamos el tiempo de callar. Tiempo de amar y tiempo de odiar.
Ya veo, hermano, yo por eso odio a todos. No, es que no habla. Ya veo por qué tenemos que buscar el discernir esos tiempos. Porque esa palabra odiar no se refiere a lo que nosotros creemos. Entonces yo ya sé, hermano, porque yo aquí odio a ese que me hizo la vida a cuadritos y lo odio con odio. No, eso no. Hay un tiempo de amar. Pero cuando usted lee esa palabra odiar, es la palabra aborrecer. Entonces hay un tiempo de aborrecer. Arlene puso ahí tiempo de morir. Ahora te pregunto yo, ¿morir a qué? Tenemos que buscar cuál es ese tiempo de morir. Porque Dios nos va a empezar a hablar, hermano. Y si yo logro entender que Dios me quiere hablar a mí, entonces yo voy a empezar a crecer. Si el Salmo 119, 130 dice que su palabra es lo que a mí me da entendimiento. Entonces, para yo poder ser un experto en discernir los tiempos, yo lo que debo es ser un experto en el manejo de la palabra de verdad. O sea, yo debiese ser capaz de tomar la Biblia y poderla asimilar. Porque su palabra va a empezar a provocar algo en mí. Por eso la palabra hay que amarla, hermano. Por eso no se trata de contar chistes. Se trata de respetar la palabra. Se trata de respetar lo que la Biblia dice. Por eso no se trata de un mensaje motivacional, sino se trata de un mensaje que me haga a mí experto en el manejar la palabra de verdad. Es impresionante. Porque yo tengo que entender esto. Ahora, para usted, ¿qué es ser experto? La Biblia dice, y aquí viene la litera de Salomón, 60 valientes la rodean y todos ellos son expertos en la espada. La espada es la palabra. ¿Con qué reprendió el Señor a Satanás? Que Jehová lo reprenda. Con el escrito está. No con lo que el pastor decía. Con el escrito está. Ahora, mire lo que la Biblia dice, 2 de Timoteo 2:15. Trata de que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Ahora yo te tengo que preguntar, ¿sos experto en el manejo de la palabra de la verdad? ¿Estudias tu Biblia? ¿Meditas en la Escritura? ¿Buscas lo que Dios quiere darte a ti? ¿Haces posible lo que la palabra de Dios dice que tenés que hacer? Al menos procurás cumplir lo que la Biblia dice que tenés que cumplir. ¿O de plano no, hermano? Sí, la Biblia cuando dice tiempo de odiar, esa palabra es de aborrecer, que no es lo mismo. Aborrecer es amar menos que. Hay tiempo de amar y hay tiempo de amar menos que. Cuando yo empiezo a ver lo que la palabra me enseña a mí, yo tengo que llenar ciertas características, hermano. O sea, ¿sabe para qué? Para que no vayan a venir a decirme, ¿por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? Y que yo no vaya a decir, tu siervo me engañó, como le dijo Mefiboset al rey David cuando vino por él. El siervo lo tenía engañado. Usted fue diseñado para ser experto. Ahora, la palabra experto es una palabra que se traduce como hacer un camino recto o corte en recto. Eso quiere decir que cuando yo busco ser experto en discernir los tiempos que estoy viviendo, yo voy a tener que ver a la luz de la Escritura contra qué me tengo que enfrentar, qué tengo que cortar, qué tengo que circuncidar de mi corazón. Por eso la Biblia dice, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Eso es lo que la Biblia dice.
O sea, quita lo inservible de tu corazón, quita lo que te aleja de Dios. Hermano, tenemos que sacar de nuestro corazón lo que nos está alejando de Dios. Sí, Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Bueno, por si a alguien le gusta decir malas palabras, ahí está, lo odia a Dios. Ya ves, Biblia, hermano, y eso lo puso Malen, apúntenselo ahí a Malen, no a mí. Ella es la que sacó el machete para volar la cabeza a los que dicen malas palabras todavía. Pero sigamos aquí. Ay, hermanos, que se me salió. Se me salió, será. Hay cosas que ni se deben nombrar entre nosotros, dice la Biblia. Hay quienes son expertos, pero en las bromas en doble sentido. No, hombre, sea experto en la Biblia. Hebreos 4:12. Cuando tú sos experto en la Biblia, cuando tú sos experto en la palabra de verdad, no me estoy refiriendo a decir, no, hermano, es que mire esta gran revelación aquí que la Biblia, Dios me mostró. No, revelación. Lo que la Biblia dice, eso es. Yo lo tuve que aprender de la manera dura. Oiga, aquí está el versículo, ¿eh? Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Oiga, esta otra versión. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora una, Proverbios 8:13 con Deuteronomio 10:16. Yo tengo que ser experto, hermano. Y tengo que entender lo que la Biblia me enseña. Tengo que entender lo que yo tengo que entender según la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué circuncido el corazón? Si la Biblia en 2 Timoteo 2:15 dice que debo ser experto en el manejo de la palabra de la verdad. La única manera es que yo logre entender que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces eso quiere decir que yo debiese llegar delante de Dios constantemente y decirle, Señor, con esto que estoy haciendo, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Será que la intención de mi corazón es que digan, qué buena gente es este, cómo me ayuda? ¿O será que la intención de mi corazón es amar al prójimo? ¿Estás aquí conmigo? Ay, hermano amado. Usted pensó que le iba a decir, si es que el hermano nos va a enseñar en el qué punto escatológico. No, hombre, o sea, ¿para qué el punto escatológico usted? Si lo más, sí, que digan, ay, tan buena gente, no tan buena persona, ay, qué buena gente es él, usted. Él sí es buena gente, mire. Y uno se siente, chompipón, se siente uno así como, aleluya, nadie como yo. Entonces de repente viene Dios y te empieza a provocar que te pinchen. Bueno, vos, ay, qué lindo el pastor, vamos. Bueno, David. Es que ese pastor sí es buena gente, usted. Ay, Dios, nuestros corazones deben ser circuncidados con la palabra de verdad. Tu corazón y mi corazón deben ser circuncidados. Tu corazón y mi corazón deben estar constantemente delante de la presencia de Dios. Y nosotros debemos ser expertos en la palabra de verdad. Entonces, mire, nosotros debiésemos ser con ciertas características que nos van a hacer a nosotros
que nuestros corazones sean circuncidados. Mire el texto que puso Arlene, Colosenses 2:11. Por su relación con él también fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin manos, mediante desnudarse del cuerpo de la carne por la circuncisión que pertenece a Cristo. Porque ustedes fueron enterrados con él en su bautismo. Por relación con él también fueron levantados juntos mediante la fe de ustedes en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. O sea, yo me empiezo a identificar. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que yo debo empezar a desarrollar un celo por la palabra de Dios. Le voy a compartir algo que he estado leyendo. ¿Se recuerda usted la historia del profeta Elías? Anoche se lo comentaba yo a mi esposa. ¿Se recuerda usted de la oración del profeta Elías? ¿Se recuerda usted que el profeta Elías, cuando mató a aquellos 850, creo que eran profetas de Baal, dice la Biblia que este profeta oyó que Jezabel había dicho que lo iba a matar? ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? Bueno, si no se recuerda, vaya a leer el primer libro de Reyes. Pero dice la Biblia que Jezabel le dijo que lo iba a matar. Entonces eso hizo que Elías saliera huyendo. Pero resulta ser que cuando Elías se va a meter a la cueva, él cuando empieza a orar, le dice a Dios, le dijo al Señor, mejor matame, le dijo. ¿Cómo así? Era algo así como que él estaba diciendo, mira, yo me voy a morir, pero era una oración de manipulación. Porque si él lo que hubiera querido era morirse, mejor se hubiera quedado donde estaba Jezabel, ¿o no? ¿Sí o no? Gracias. Gracias, Malen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo a orar a Dios? Ay, me quiero morir. A veces queremos manipular a Dios con nuestra victimización. Y ahí no estamos siendo expertos en la palabra de verdad. Qué impresionante, ¿verdad? Y encima de todo viene el profeta y desarrolla el síndrome del solo yo. Así le voy a poner ese síndrome. El síndrome del solo yo. Solo yo he quedado, Señor. Solo yo te sirvo. Solo yo tengo la palabra revelada, Señor. Solo yo sé enseñar la Biblia, Señor. Solo yo. Y le dice el Señor, espérate, Elías, le dijo. Te voy a decir aquí algo entre vos y yo. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000. Mire qué impresionante. Cuando nosotros no somos expertos en la palabra de verdad, siempre nos vamos a creer. Por eso hay que tener cuidado con los que piensan que solo ellos tienen la verdad. Con los que piensan que solo su mensaje es el bueno. Con los que piensan que solo su mensaje es apegado a las escrituras. Con esos hay que tener cuidado. Porque tienen el síndrome del solo yo. Así le voy a poner este tema. El síndrome del solo yo. Pero sigamos aquí. ¿Qué características debo tener yo para apegarme a ser un experto en los tiempos? ¿Qué características debo tener? Número 1, debo tener la llenura del Espíritu Santo según Efesios 1:13. Número 2, debo tener un celo por la palabra de Dios según Mateo 13:27. Número 3, debo estar sujeto a autoridad. Número 4, debo ser un buen administrador de los bienes de Dios según Mateo 25:21. Según Lucas 12:37, debo ser un siervo vigilante. Pero sobre todo, ¿tiene su Biblia ahí? No. Ayúdenme a copiarme ahí, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Mire qué impresionante lo que yo tengo que hacer.
¿Lo tiene o no? Gracias, Malen. Lo tiene, segunda de Timoteo 2:24. Si no lo leo acá, lo quería esperar, pero si no lo leo acá. Gracias. Un siervo del Señor, gracias, Jonás. Le quitaste el puesto a Chepito. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Ya perdí mi examen yo, hermano. Dice Malen. ¿Así? Haga Malen. Mire qué impactante es eso. Y ya dijimos que siervo del Señor no es el ministro, el san apóstol. No. El que quiere servir a Dios. El que quiere servir a Dios. El que quiere la expertise. El que quiere ser de los que anda buscando Dios. Entonces ahora empiece a unir que anda buscando Dios. Espérese. Andamos peleando. Ya somos 3, dice. Andamos peleando. Somos bondadosos. Podemos enseñar. Somos pacientes con las personas difíciles. Vos conoces a tu Biblia, sí, Dios mío, ¿verdad? Claro, el Padre anda buscando adoradores, no adoración, adoradores. El Hijo anda buscando pecadores y el Espíritu Santo anda buscando siervos. ¿Se recuerda usted cuando Abraham quería que su hijo Isaac se casara? ¿Se recuerda usted que mandó a Eleazar? Sí, vos, buena esa tu versión. ¿Se recuerda que fue a buscar y mandó a Eleazar a buscarle esposa? Entonces, Abraham figura el Padre. Eleazar figura el Espíritu Santo. Isaac es el hijo, ¿verdad? Y le van a buscar esposa. Y dice la Biblia que lo que Eleazar pidió como vellón, como señal, fue: sea la que se va a casar con el hijo de mi amo, aquella a la cual cuando yo le pida de beber, también le dé de beber a mis camellos. Y mire, los camellos, hermano, los camellos no crea usted que comían así, perdón, que bebían así poquita agua. Pues bebían un montón. Y el pozo a donde Rebeca tuvo que bajar era lleno de gradas, así como gradas en estilo de caracol. Entonces bajaba, llevaba el agua, subía y le servía. Entonces ella le dijo: te voy a dar agua a vos y a los camellos, le dijo. ¿Qué hacía? Fue humilde y sirvió. Entonces la iglesia novia tiene que ser humilde y debe servir. Pero para servir, Eric, debes de dejar de andar peleando. Eric debe ser bondadoso con todos. Eric debe ser capaz de enseñar. Eric debe ser paciente con las personas difíciles. Ya perdí, hermano. ¿Usted cómo anda en su test? Cuénteme, hombre. Solo yo le cuento cómo ando yo. Bien, dice. -3, ¿eh? Solo por haber llegado a poner el nombre. No dan puntos por poner el nombre. Entonces, mire qué impresionante. Debemos ser expertos en la palabra de verdad para ser expertos en entender los tiempos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano amado? Vos, Jonás, ¿me ayudas? ¿O ya te fuiste? No, ahí estás. Poneme ahí, Jonás, 1 Corintios. No, espérate. 2 Corintios 6:4 al 7. ¿Me ayudas, no?
Mire qué impresionante es esto, pues. Segunda de Corintios 6, del 4 al 7. Entonces, ¿será que yo estoy siendo alguien que está cediendo? Hermano, yo he tenido que trabajar mucho con el tema de la paciencia y aquí en mi casa lo saben. Pero Dios me ha ido enseñando y me va moldeando. Gracias, Jonás. Oiga, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Así igual que nosotros, ¿a usted? Que no nos quejamos, que no nos desesperamos, que aceptamos lo que Dios manda a nosotros. Oiga, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. ¡Wow! ¿Y qué tal ese verso? Faltó el Hamalen. ¿Qué pasó? Qué impresionante es esto. O sea, mire pues, se da cuenta que yo no le puedo venir a decir, hermano, todo va a estar bien. Yo le tengo que decir, hermano, esta debe ser su checklist. No, o como dicen aquí. Checklist. ¿Cómo dicen acá ustedes? Esta debe ser su lista de cualidades. ¿Cuáles tiene? ¿Qué lista de cualidades tiene? ¿Está aquí conmigo todavía? No. O no se oye, pastor. Ay, hermano, si a la primera que nos contestan mal, ya nos andamos ahí con brincos. No, perdón, voy a corregir. A la primera que me contestan mal, ya ando con brincos. Yo, Eric. El pastor, sí, hermano, si yo no, ya como puso Silvita aquí, no es que yo lo haya alcanzado todo. Pero la pregunta es, soportamos las dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Calamidades, mire. Yo anhelo, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. La venida del Señor está pronta. Pero yo creo que hay algo que nosotros sí debemos entender, hermano. Que nosotros tenemos que buscar ciertas características y las debemos alcanzar. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú, hermano? ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Así es en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Podemos sufrir privaciones de todo. Con una mal cara que nos hagan, hermano, nosotros ya andamos ahí, ay, sí, es que ofendidos, es que... Y la Biblia dice, por nada nos debemos ofender. ¿Será que somos esclavos de Cristo usted? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Yo creo que tenemos que empezar a entender
que si yo no cumplo lo que la Biblia dice que debo cumplir, hermano, yo estoy bien lejos. Si vos el centro de todo es mi herida, ¿va? Sí, no es Jesús. El centro de todo a veces sí es nuestra herida. ¿Quieres ser experto en los tiempos? Sé experto en la palabra de verdad. ¿Quieres ser experto en la palabra de verdad? Empecemos a orar para que por lo menos, según de Timoteo 2:24 se empiece a cumplir en nosotros. Por lo menos que según de Corintios 6:4 se empiece a cumplir en nosotros. Por lo menos que Deuteronomio se empiece a cumplir en nosotros. Por lo menos. Yo creo que, ay hermano, es que yo cada vez que oigo una prédica así, siento que de plano no doy la talla. Es que es por gracia, hermano. Es por gracia. Yo lo que tengo que buscar es, mire pues, ¿a cuántos de ustedes les causó así? Segunda de Corintios 6:4. ¿A cuántos? A ninguno. Bueno, entonces ustedes ya están chileros a usted. Qué bueno no dar la talla a vos. Sí, bro. Ahora, mire qué impactante es esto. Si yo no logro entender lo que la Biblia dice, si yo no logro amar la palabra de verdad, si yo no dejo que la palabra de verdad me circuncide el corazón, si yo no entiendo que debo de dejar de andar peleando por todo. ¿Sabe por qué peleamos por todo? Porque creemos que nos lo merecemos todo. Pero es que peleamos. Mire usted, es mejor pedirle a Dios que circuncide nuestros corazones. Y es tiempo que dejemos de pensar que solo nosotros actuamos bien, porque nos va a decir Dios, como le dijo a Elías, tengo 7,000. Y deja de andar diciendo que te querés morir, porque si fuera cierto que te querés morir, te hubieras quedado allá para que te matara la Jezabel. Entonces no me vengas a manipular aquí con tu victimitis. Así te va a decir Dios, como le dijo a Elías. Y entonces ya déjate de cuentos, porque todavía tienes largo camino que recorrer, papadito. Entonces anda a hacer lo que yo te mandé a hacer. Yo tengo que entender esto. Dios quiere que nosotros seamos expertos, porque Él anda buscándonos a nosotros.